Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este recorrido lleno de historia, de cultura, de arte, en uno de los lugares más emblemáticos e icónicos que tiene la ciudad capital. Me refiero a la iglesia de la catedral. Se encuentra ubicada a mis espaldas el Palacio de Carondelet, seguido de la calle García Moreno. Por aquí tenemos el Palacio Arzobispal y a mi frente se encuentra el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Les invito a que me sigan en el recorrido. Por un lado, voy a dar la reseña histórica de esta connotada Catedral de Quito. Situémonos en el año de 1535, donde no era una catedral monumental, sino simplemente una rústica catedral, una rústica iglesia. Principalmente estaba construida con techo de paja y paredes de adobe. La iglesia se entregó principalmente a varios obispos. Entre ellos se destaca el obispo Puero y Caicedo, que en compañía del barón de Carondelet, uno de los presidentes de la Real Audiencia de Quito, emprendieron un proyecto para reconstruir la catedral, debido a que sufrió varios embates de la naturaleza, como principalmente los terremotos de Riobamba y terremotos de Pilla. En la restauración intervinieron varios ingenieros, varios arquitectos. No voy a hablar mucho del interior de la fachada de la catedral. Encontramos figuras hechas de mármol. Principalmente representan, simbolizan a Jesucristo y a sus 12 apóstoles. Se encuentra en el centro Jesucristo, junto a su madre, la Virgen María. Alrededor de él se encuentra María Magdalena, el resto de sus apóstoles y 4 figuras de los principales doctores que se encargaron del readecuamiento y reconstrucción de la catedral. Acompáñenos a recorrer las inmediaciones de la Catedral de Quito. Vamos. A continuación, Andrés les va a detallar aspectos importantes para comprender la arquitectura de este lugar. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Bienvenido a la Catedral Primada de Quito. Hoy yo les voy a detallar sobre la arquitectura que está presente dentro de esta icónica catedral. La iglesia de la catedral presenta un estilo ecléctico en su construcción. Podemos observar al fondo el retablo mayor, que es un estilo barroco. ¿Qué quiere decir esto? Miedo al vacío. Podemos nosotros observar que todo el retablo mayor está enchapado con pan de oro. Otro de los estilos que están presentes dentro de la arquitectura, podemos observar lo que es el neogótico, que consta con unos arcos ojivales y también en sus ventanas tenemos unos vitrales. Por este lado de acá podemos observar el púlpito, donde en ese tiempo los curas daban la misa a todo el pueblo que se reunía en esta catedral. Otro de los estilos que también están presentes dentro de la iglesia de la catedral, nosotros podemos verlo en su techo, es el falso artesonado, que es un estilo árabe que consta de un encajamiento de piezas a presión. Podemos observarlo por acá también, lo que es el púlpito. En la época de la colonia, los padres se subían al púlpito y desde ahí dictaban la misa. Este púlpito tiene una característica fundamental, que es que produce un eco por toda la iglesia de la catedral. Como en ese tiempo no se utilizaba micrófono, no existía ninguna clase de tecnología, desde aquí se subían y desde ahí dictaban la misa para todo el pueblo que se concentraba en esta iglesia. Podemos observar en la parte de acá también, dentro del retablo mayor, todo esto se le atribuye a Manuel Chili Caspicara, que es uno de los icónicos personajes de la escuela quiteña. Si nos podemos acercar, entonces algunos asientos y en la parte superior están presentes las conchas espondylus, que quiere decir que es un sincretismo de culturas que están presentes dentro de esta catedral. Tenemos la Asunción de María y por último vamos a dirigirnos a la mampara que está en la parte de atrás para explicarles un poco más sobre por qué esta mampara y su funcionamiento. Como ya les había mencionado, les voy a hablar sobre la mampara. Esta mampara está hecha de madera de cedro y como lo podemos observar, también tiene un estilo barroco. ¿Qué quiere decir? Miedo al vacío o la exageración de muchos detalles. Acompáñenme por acá. Miremos si tiene una característica fundamental y particularmente también esta mampara cumple la función de que solo las personas en ese tiempo criollas o los españoles podían ingresar a la iglesia para recibir la misa y las personas indígenas se quedaban atrás de esta mampara.
Entonces ellos no eran dignos de entrar a la iglesia de la catedral, por lo que se le puso esta mampara para separarlos y para que haya una clara separación de clases sociales en ese. En este momento voy a darle paso a mi compañero Juan, quien les va a explicar con detalle las pinturas que se encuentran alrededor de la iglesia. Perfecto. Juan. Los 7 cuadros que vamos a recorrer en este instante se le atribuyen al artista del siglo XIX de la escuela quiteña, Bernardo Rodríguez de la Parra. En primer lugar, tenemos esta pintura, cuyo nombre es Pablo picado por una serpiente. Pueden observar los detalles. ¿Por qué se caracteriza Bernardo Rodríguez de la Parra en sus obras de arte? Principalmente por la profundidad. ¿A qué hace alusión este término de profundidad? Existe una centralización de la imagen, ¿no es cierto? Pero existen ciertos recuadros secundarios que nos permiten contemplar otros distintos planos de la imagen. Entonces ahí podemos observar a Pablo, que es picado por una serpiente. Pablo es picado por una serpiente. Le atribuyen un acto de milagro, debido a que él no va a morir por esta picadura. Entonces existe el milagro de la religión y de las creencias. El 90% de las pinturas que existen en la catedral se atribuye al sincretismo religioso. ¿A qué hace alusión este término de sincretismo? Esa mezcla, esa combinación entre elementos culturales propios de España, como es la religión, y elementos ancestrales propios de estos pueblos aborígenes que existieron en estos territorios. A continuación, tenemos otra de las obras de arte de Bernardo Rodríguez de la Parra. Otra obra que tenemos es el ajusticiamiento de los niños mártires. Por un lado se encuentran las persecuciones crueles y viles que emplearon los romanos a todos aquellos que profesaban la religión cristiana. Aquí podemos observar cómo se degollaba, cómo se asesinaba a estos niños. Más acá tenemos otra de las obras de Bernardo Rodríguez de la Parra. Y es sumamente interesante. Esta es la obra de los 3 Reyes Magos, donde se evidencia el sincretismo religioso. Por un lado, tenemos la cultura europea, por otro lado tenemos a los criollos y por otro tenemos a la cultura africana. Si ustedes pueden observar, en la parte superior existe una llama, y lo complejo de esta llama es que su rostro es de un mono, debido a que el artista no conocía cómo eran los rasgos ni las características de una llama. Entonces él se basó en ciertos aspectos de un camello y lo introdujo a un mono como un animal representativo de la costa. A mi izquierda tenemos otro cuadro titulado La pesca milagrosa. Podemos observar a Jesucristo en una embarcación junto a sus discípulos o apóstoles. Lo complejo y lo que me llama la atención de esta obra es que, si es que pueden observar, en la parte superior derecha se encuentran los volcanes Iliniza, tanto el Iliniza Norte como el Iliniza Sur, que están en frontera entre Pichincha y Cotopaxi. Realmente también se evidencia esa mezcla, ese sincretismo, mezclar religiosidad con aspectos naturales propios de nuestra época. Por acá tenemos otro cuadro titulado La Sagrada Familia. Aquí podemos observar a la Virgen María, a José, padres de Jesucristo, y los padres de la Virgen María, que vendrían a ser los abuelos de Jesucristo. Lo complejo de esta obra son los detalles que podemos observar en los pies. Es un detalle sumamente perfeccionista, sumamente detallista. Se puede observar muy minuciosamente esos detalles en los pies de los personajes que ha plasmado de la Parra. Por acá tenemos otros cuadros, otras obras de arte. En la parte superior tenemos a 4 cuadros que realmente han sido hallados. Debido a los temblores, a los sismos que acontecieron en Quito, la catedral fue totalmente destruida. Y este cuadro es completamente anónimo, pero se les atribuye a 4 de los doctores que acudieron al rescate de estas obras. Principalmente ellos contribuyeron para el rescate cultural que existió en la catedral. Más hacia acá existe uno de los cuadros sumamente importantes también de Bernardo de la Parra. Este cuadro se titula La curación de un paralítico por San Pedro, donde nosotros podemos observar detalles sumamente minuciosos, detalles culturales y sumamente actuales, lo que quiere decir que no es propio de la época.
Por un lado tenemos el arco de media punta. Y si ustedes pueden observar, también existen columnas estriadas. Existe un patio sumamente moderno para la época. Como ya hemos finalizado el aspecto artístico de la catedral, ahora vamos a visitar las capillas que contiene esta misma. Entonces acompáñenme, que Dani les va a dar una explicación sumamente coherente y detallada de todo esto. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Juan? Como mencionó Juan, les vamos a hablar sobre las diferentes capillas que existen dentro de la catedral. Una de ellas es la que nos ubicamos a mis espaldas, es la Capilla de las Almas. Acompañamiento les vamos a detallar sobre su importancia histórica. En el lado derecho vamos a encontrar el retablo mayor, el cual se data de la época barroca. Y en el lado izquierdo podemos ver el cementerio que existe y por el cual está dado su nombre, en el cual se encuentran diferentes personajes históricos de nuestro Quito colonial. En este cementerio podemos encontrar a uno de los personajes más representativos, que es el expresidente Ignacio de Ventimilla, quien se encuentra también en su lápida el sello del Ecuador. La siguiente capilla que encontramos dentro de la catedral es la Capilla a San Pedro. Me acompañan para explicarles de cierta manera uno de sus detalles. Esta capilla está dada su nombre en honor al primer papa. Esta capilla data del siglo XVIII. Que encontramos aquí es de tipo Gonces. Si podemos observar, uno de sus detalles son los ojos de vidrio que tiene Pedro, y uno de lo más relevante de esta escultura es que solo su cara y sus manos son bien detalladas, ya que su cuerpo es tan solo una madera. Él se encuentra sentado en una silla de plata que se utilizó en este mismo lugar para la velación de Gabriel García Márquez. La siguiente capilla que podemos encontrar es la Capilla a Santa Ana, la cual data del siglo XIX y está atribuida a Manuel Chini Caspicara. En su retablo está totalmente en pan de oro y la peculiaridad es que es antisísmica, ya que es realizada por diferentes piezas. En la Divina Parentela podemos observar de izquierda a derecha que se encuentra Juan Evangelista, en el centro Isabel y Zacarías y a la derecha Juan Bautista. En la parte inferior podemos encontrar a la izquierda a San José, en el medio encontramos a María y a Santa Ana su madre y a la derecha a San Joaquín. La conversión de Saulo se hace relevancia de un soldado perseguidor de cristianos a ser uno de los discípulos de Jesús. Por último, tenemos la última capilla de la catedral y la más importante, que es la Capilla del Santísimo Sacramento, en el cual en su centro se encuentra el tabernáculo, el cual es el lugar donde se guardan las hostias. Esta capilla está totalmente en oro, por eso está a su paso restringido. En su retablo es neoclásico del siglo XX y se encuentra tallado el corazón de Jesús y de María. También podemos encontrar a la Virgen del Panecillo, que es una réplica atribuida de Legarda en el siglo XVIII. En este momento vamos a recorrer las catacumbas acompañado de mis compañeros. Acompáñenos. Como podemos observar, aquí están las catacumbas que están debajo de la iglesia de la catedral. Si nosotros podemos observar, esta catacumba es como una especie de cementerio donde han estado cuerpos eran arrojados desde el retablo mayor hacia la parte de aquí abajo. Ajá. Esto antes no existía. Si es que quieren, pueden. ¿Se pueden? Sí, se no les echaban tierra, solamente les arrojaban. Vamos a entrar a un lugar Eso lo podía. que se ve que está oscuro y vamos a recorrer por todo ese túnel.
No se ve mucho, pero bueno. Igualmente mis compañeros han entrado. Podemos observar en este momento, en la parte izquierda, está enterrado el presidente Gabriel García Moreno, debajo del retablo de Nuestra Señora de los Dolores. Después de una visita rápida a las catacumbas de la catedral, vamos a visitar el mausoleo de Sucre. Acompáñenos. En este lugar encontramos el mausoleo del general de Ayacucho, Antonio José de Sucre, más conocido como el Abel Americano. Aquí encontramos el sarcófago, donde la arquitectura que encontramos pertenece al siglo XX y fue construida por los hermanos Víctor y Luis Midero. Tenemos pueden observar que está enfocando, se titula La Libertad. Más hacia la izquierda tenemos a la batalla de Ayacucho y hacia la derecha tenemos a la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822. En el extremo de acá tenemos una obra titulada La Noche, que representa básicamente la esclavitud indígena. Tenemos ciertos regalos que donó la Embajada de Venezuela de Ecuador. Por un lado tenemos a la espada, que es una réplica de la espada de Simón Bolívar. Y más hacia acá tenemos a una virgen, a la Virgen de la Merced, debido a que Antonio José de Sucre fue un devoto de esta virgen. Siempre a lo que salía a sus batallas se encomendaba a la bendición de esta virgen para que la resguarde y la proteja. Tenemos aquí el mausoleo. Ustedes preguntarán por qué realmente no están los restos de Antonio José de Sucre en Venezuela. Es debido básicamente a que su esposa fue Mariana Caicedo, la marquesa de Solanda. Entonces ellos contrajeron nupcias y cuando Antonio José de Sucre falleció en la selva de Berruecos en Colombia, sus restos fueron traídos hacia Quito, donde la marquesa de Solanda. Ella los sepultó en una de sus haciendas y posteriormente los restos serían llevados hacia la iglesia del Carmen Bajo. Entonces ahí permanecieron hasta que en la época de la Revolución Liberal, en el mandato de Eloy Alfaro, sus restos fueron llevados nuevamente a la catedral. Aquí se encuentran 5 banderas de países sudamericanos. Principalmente están asociados a los países que Antonio José de Sucre ayudó para que se liberen del yugo español. Tenemos la bandera de Bolivia, la bandera de Colombia, la bandera de Ecuador, tenemos a la bandera de Perú y finalmente tenemos a la bandera de Venezuela. Continuando con el recorrido, nosotros podemos observar en esta parte de aquí que se encuentra el cuerpo de San Ursicino, que fue donada desde el Vaticano hacia la iglesia de la catedral. Seguimos por esta parte de acá. Si me acompañan, por favor. Llegamos al retablo de Nuestra Señora de los Dolores. En este retablo, que es de Nuestra Señora de los Dolores, ella está esculpida en estilo Gonces. Y si le vemos en la parte de abajo, está el Cristo de la Agonía, que tiene todas las características de una persona real que está agonizando. Por la parte de acá tenemos una placa en homenaje a Gabriel García Moreno, quien fue sepultado en estas instalaciones, como lo vimos en la catacumba. Él llega acá traído por algunas personas y aquí en sus últimos 20 minutos de vida dice unas palabras: en mi gobierno Dios nunca muere. Vamos a entrar en este momento a la sala de los tesoros. Acompáñenme. Como podemos observar, en esta sala se guardan celosamente todas las prendas que fueron utilizadas por cada uno de los padres que dieron la misa aquí en esta iglesia. Cada una de estas prendas están detalladamente elaboradas. Están hechas con hilos de oro, de plata y también con hilos de cobre. Por eso es una de las salas más importantes de esta catedral. Por este lado de acá tenemos las mitras, que son una especie de sombreros que se ponían los padres, los curas, para poder dar la misa. Y si le observamos detalladamente a la mitra que está en la parte de acá, vemos que tiene incrustaciones de piedras preciosas, como la esmeralda, tenemos el rubí, y en la parte más céntrica tenemos un pequeño diamante.
Por último, vamos a ingresar a la sala capitular. En esta sala se reunían todos los padres para planificar sobre las misas, sobre todo las fechas importantes para la iglesia. Acompáñenme por acá. Ingresamos a la sala capitular. Por este lado tenemos a González Suárez, que es uno de los primeros historiadores de la cultura de nuestro país. Por este lado de acá tenemos, si me acompañan, tenemos libros corales. Si lo vemos, son muy grandes. Y este libro, la particularidad es que estaba hecha de cuero de caballo. Por acá también tenemos, acompáñenme por acá. Tenemos diferentes libros corales. Y en estos libros están partituras de cantos gregorianos, que los padres utilizaban en días festivos, estos cantos. Y por último, ya terminando este recorrido de historia de toda la iglesia de la catedral, entramos a una biblioteca donde se encuentran almacenados libros tanto de sociología, teología, misceláneas, filosofía y muchas ciencias más que los padres celosamente custodiaban y guardaban. Para tener una vista amplia de la catedral, en este instante vamos a ascender hacia la cúpula. Acompáñenos. El camino es muy estrecho, así que vamos a subir escalón por escalón. Esta parte se torna oscura. A la izquierda. Podemos observar que Como podrán observar, está sumamente difícil el ascenso. Está completamente difícil el ascenso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos metros aproximadamente? Unos 3. sí, Aquí a la derecha. Es esto. Seguro. a la izquierda. Izquierda. Sí. Hemos llegado a las cúpulas y van saliendo. Seguimos con el recorrido. Nos hemos perdido. Todo esto es parte de las cúpulas. Aquí se torna más oscuro. Me dijeron que llegaron. Sí. Sí, estamos llegando por los últimos escalones. Sí. Y por último, llegamos y tenemos una vista panorámica de lo que es Quito en todo su esplendor. Al fondo vemos el panecillo. Quito Loma, tenemos por allá la cima de la Libertad, una de las torres de la iglesia. Tenemos una amiga que nos ha estado guiando y aquí están los compañeros quienes nos hemos esforzado por hacer. Vamos a subir a la última parte para concluir nuestro recorrido de forma épica.
subir a una de las capillas, a una de las cúpulas